Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa mensual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas del día 19 de marzo del 2024. Me voy a permitir presentar a los miembros del Presidium. Nos acompañan el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Buen día. Nos acompaña el contador público Pedro Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales. Bienvenido, Pedro. También nos acompaña el licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? Buenos días. Y su servidor, Gerardo González Ayala, director general del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. A continuación, le cedo la palabra a nuestro presidente nacional para que nos apoye con la lectura del boletín de prensa. Adelante, José Domingo. Gracias, Gerardo. Buenos días, bienvenidos a nuestra tercera conferencia de prensa del 2024. Me voy a permitir leer los mensajes principales de nuestro boletín de prensa. Faltando 6 meses para que concluya la presente administración, la economía muestra potencial de crecer a un aceptable nivel de 2.4% este año. Si bien la manufactura tiende a mostrar señales de desaceleración estacional y por la política restrictiva en Estados Unidos, el sector no manufacturero muestra un gran dinamismo. No obstante, hay varios factores que pudieran afectar el buen desempeño este año. El primero es la situación operativa y financiera de Pemex. A finales de febrero, la empresa publicó sus cifras preliminares de cierre de 2023, las cuales muestran un deterioro en su generación de flujo efectivo a pesar de los altos precios del petróleo y fuertes apoyos por parte del gobierno federal. De no mejorar su generación de efectivo operativo, la entidad requerirá aún mayores y crecientes transferencias y apoyos, pudiendo erosionar aún más la situación fiscal del gobierno federal. Según un estudio del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestaria, que lleva un registro de los apoyos directos e indirectos del gobierno a Pemex, se ha aportado apoyos fiscales y patrimoniales por 2.2 billones de pesos de 2015 a 2024, de los cuales 1.8 billones de pesos, aproximadamente 106,000 millones de dólares, serán erogados durante la presente administración, incluyendo los recientes apoyos anunciados. Esto es relevante porque a pesar de estos apoyos, la deuda de Pemex sigue situándose en 105,000 millones de dólares que tenía en 2018. Según sus estados financieros, al cierre de 2023 tenía capital negativo por 92,000 millones de dólares, además de adeudar 22,000 millones de dólares a proveedores. Adicionalmente, el reporte regulatorio 20F que Pemex entrega al regulador norteamericano SEC indica que su pasivo laboral asciende a 77,000 millones de dólares. La generación de efectivo de Pemex después de pagar intereses e invertir en su operación no tiene remanente para hacer frente a la suerte de principal sus pasivos financieros y de proveedores. En el mismo reporte 20F, Pemex reporta a la SEC pérdidas en Pemex Transformación Industrial de 10,000 millones de dólares anuales en promedio desde 2020. Lo anterior resalta el gran reto de reestructurar la operación de Pemex para poder hacer frente a sus obligaciones y aminorar el riesgo financiero a futuro que la empresa puede representar para las finanzas públicas. El segundo factor que puede deteriorar el panorama económico es la continua sequía que ha mermado las cosechas de productos agrícolas este año. Al tener un mercado abierto, los faltantes se pueden cubrir con importaciones, pero al estar varios países en la misma situación de sequía, la demanda de esos productos aumenta y por ende su precio. Un deterioro en el tipo de cambio por el ciclo político que ha iniciado en los Estados Unidos podría encarecer aún más esas importaciones, augurando un ciclo de tasas a la baja más lento del que se tiene proyectado. Para la Ciudad de México y área metropolitana es importante considerar una situación difícil para la actividad económica de no revertirse la situación actual de sequía.
Una tercera amenaza al buen desempeño económico sería la imposición de aranceles al acero y aluminio que México exporta a los Estados Unidos y los cuales alertó su representante de comercio recientemente. Dichos aranceles pudieran afectar otras exportaciones mexicanas que utilizan estos materiales, tales como los automotrices y de enseres. Por otra parte, es importante señalar que la equidad de género es un catalizador para el avance de las naciones. Cuando se cuenta con herramientas en pro de ello, la sociedad prospera y la economía potencializa su desarrollo. Por lo tanto, el camino hacia la equidad de género se vuelve un movimiento estratégico que acelera el progreso de un país. Sin embargo, falta mucho en México para lograr la equidad de género, como se puede observar con los siguientes datos. Tan solo existe un 38% de ejecutivas en el mundo empresarial y solo el 7% de las empresas son presididas por mujeres. Entre el 6 y 7% son mujeres en los consejos de administración. En las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, tan solo el 30% de los profesionistas son mujeres. Más de la mitad del personal bancario son mujeres, pero tan solo el 28% ocupa puestos de alta dirección. En nuestro país prevalece una brecha salarial desfavorecedora para las mujeres. Lo anterior se da aun cuando sabemos que las empresas con mujeres en puestos ejecutivos de liderazgo y decisión están contribuyendo a una mayor creación de valor. Por todo ello, en nuestro documento Visión IMED 2024-2030, consideramos estratégico para el país la equidad de género, la incorporación de las mujeres a la economía y el cierre de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Finalmente, reiteramos la oportunidad que tiene nuestro país relativa a la relocalización de empresas, para lo cual se requiere llevar a cabo un ambicioso proyecto de desarrollo de infraestructura para aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica y limpia, kilómetros de carretera, la infraestructura portuaria y el suministro de agua. Lo anterior de la mano a una mayor seguridad, Estado de Derecho y aduanas con mayor infraestructura y expeditas. Hasta aquí el boletín de prensa. Me permito leer las perspectivas. Nuestra encuesta muestra una expectativa estable de crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.4%. Hubo un ligero descenso de una décima de punto porcentual de la expectativa de inflación a 4.1%, al igual que una baja ligera de 30 centavos en el estimado de tipo de cambio de 18.20 pesos al dólar para el cierre del año. Expectativas de tasa, generación de empleos y déficit en cuenta corriente se mantienen estables. La encuesta muestra estabilidad en las expectativas para 2025, entre ellas un crecimiento de 1.9% del PIB, 0.1% más bajo que el mes anterior, una inflación ligeramente abajo del 4% y un tipo de cambio de 19 pesos por dólar para el cierre de 2025. Hasta aquí la lectura del boletín. Si gustan, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Ya tenemos aquí las personas anotadas. Nadia Luna, de la Política Online, adelante. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, Nadia, buenos días. Perfecto, muchas gracias. Tengo dos consultas que hacerles. Una es una opinión o lectura que tengan sobre lo que mencioné ayer Claudia Sheinbaum, sobre su plan energético. En particular, ¿qué opinan de esta propuesta de que Pemex ahora también esté a cargo de la explotación del litio? Y bueno, en términos generales, ¿cómo vieron sus propuestas? Y la segunda tiene que ver con el tema migratorio. Veo que cada vez más surge ese cuestionamiento o esa tensión de que hay más personas migrantes en México, sobre todo de países centroamericanos. Y yo quería preguntar en el sector empresarial e industrial si han visto como esa demanda por parte de migrantes de buscar trabajo por ahí, y también si hay oferta. Alguna vez alguien me decía que había una baja de mano de obra en México. ¿Qué me pueden decir al respecto? Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias.
Gracias, Nadia. Si gustas, empiezo por la segunda pregunta y luego, Víctor, si me haces favor de contestar la primera. En cuanto a la situación migratoria, lo que debemos tener en cuenta es de que es un problema de origen en sus países. Esto es, en realidad, están saliendo de sus países por no contar con las condiciones de trabajo y de seguridad principalmente. Entonces, creo que es un problema humanitario y así lo tenemos que ver. En cuanto las presiones, si hay presiones para encontrar trabajo, bueno, consideramos que por un lado el trabajo calificado, principalmente en el norte del país, sí hemos identificado que cada vez se está teniendo escasez de este capital humano calificado. Sin embargo, generalmente y lamentablemente la gran mayoría de las personas migratorias no están en estas condiciones de un trabajo calificado o para atender la demanda de trabajos calificados. En ese sentido, creo que difícilmente podrían incorporarse a este sector de la economía. Probablemente podrían incorporarse a otros, sin embargo, creemos que de darse esta situación tendría que estar bajo el marco de la ley y la normatividad vigente en nuestro país. En cuanto a la segunda pregunta, Víctor, si me haces favor. Claro que sí. Y bueno, yo creo que es el comentario de la candidata Sheinbaum de que Pemex pudiera, en función paralela a la actual, encargarse de la explotación de litio. Y una cosa es que podamos descubrir las reservas de litio que aparentemente podemos estar teniendo en el noroeste del país, y la otra cosa es poderlo extraer y procesar eficientemente. Es muy complicado hacerlo, se necesita una gran tecnología, una gran inversión, y yo creo que tenemos el caso de Chile para poder ver qué tan complicado es, ¿no? Chile es uno de los principales productores, pero le costó mucho trabajo poder extraer y procesar el litio de la manera óptima para industrializarse. Pero quizás es entrar a un negocio que no está familiarizado Pemex, y no digo que no se pueda hacer, lo que pasa es que se tiene que hacer una inversión masiva para poder entrar a esa línea de negocios y capacitar a sus ingenieros para poderlo hacer de una manera competitiva, y tener la misma calidad de mineral que producen, por ejemplo, los australianos o los mismos chilenos. Eh, Mencionaba la candidata que la vocación de Pemex, no solamente la extracción, sino también la refinación, y vemos que a pesar de décadas y décadas que tiene Pemex de estar intentando refinar petróleo, sencillamente no ha podido hacerlo, y como lo menciona nuestro boletín, se pierden 10.000 millones de dólares al año en la refinación del petróleo, según el mismo Pemex lo reporta el regulador americano. Y uno se pregunta si esos recursos no se podrían utilizar de una manera más eficiente en otro lado, ¿no? Hay pocas empresas que realmente son muy buenas en el mundo para refinar petróleo. Una de ellas, por ejemplo, es esta empresa Valero. Pero si ustedes ven, en el mismo Estados Unidos están cerrando ya infinidad de refinerías por lo complicado que es procesar el crudo y los riesgos que conlleva, sobre todo los riesgos ambientales. Entonces yo te diría, sí, se podría hacer una inversión importante de miles de millones de dólares en la extracción de litio por parte de Pemex, pero hay que ver primero de dónde va a salir ese recurso y quién va a ser el responsable de estar entrenando y adquiriendo el equipo necesario para poder extraer el mineral en su momento. Muchas ¿Respondo a tu gracias. pregunta con eso, Nadia? Gracias, Nadia. Sí, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, Nadia. Emiliano González de Infusel. Adelante. Hola, buenos días a todos. Yo quisiera preguntarles puntualmente sobre el tema de los aranceles a los autos chinos fabricados en México que planteó el posible candidato Donald Trump.
si, bueno, cómo consideran que podría impactar la relación comercial y los términos del TIMEC de cara a la revisión de 2026 y también, pues, qué opinan del posible trato inequitativo que se les podría estar dando a las empresas chinas frente a las de otros países que están aquí en México y también exportan hacia Estados Unidos. Gracias. Víctor, no sé si quieres. Sí, con gusto. Y bueno, eh, como estamos en un ciclo político en Estados Unidos, eh, obviamente vas a escuchar muchos de estos comentarios que pueden estar chocando con los tratados que tenemos ya hoy día. Eh, Técnicamente, si una empresa china se instala en México y cumple con las reglas del TEMEC, puede exportar sus productos a Estados Unidos y a Canadá, pero también tenemos que ver que, que difícilmente los americanos van a permitir que su industria automotriz se vea afectada en su propio territorio. Y una de las cosas también por la que han acusado a las empresas chinas que tienen participación gubernamental, y esas son la mayoría de las empresas automotrices que están instalándose en nuestro país, es que también reciben unos subsidios injustos por parte del gobierno chino para poderse hacer competitivos. Entonces, yo te diría primero que estamos entrando en un ciclo político que va a ser muy ruidoso en cuanto a temas económicos y ya escuchamos las amenazas de los aranceles. Eh, Tenemos la experiencia de lo que fue el candidato y presidente electo Trump en 2016. Sabemos por dónde va a ir en su retórica, sabemos por dónde nos puede afectar y sí tenemos que tener muy presente que tenemos esa fecha de vencimiento en 2026 para el tratado y que tenemos que ver la mejor manera en que se pueda refrendar una extensión del mismo. Lo más seguro es que los americanos no permitan una invasión de autos chinos con una competencia injusta. El mismo Trump lo ha estado mencionando. Si quieren vender autos chinos en Estados Unidos, que los fabriquen aquí dentro de Estados Unidos con nuestras reglas. Y obviamente ahí México estaría en una situación de desventaja, como lo estuvo en 2018 cuando Trump convenció en una forma bastante forzosa a Ford de cambiar la localización de su planta de San Luis a Estados Unidos. Pero tenemos que estar preparados para lo que viene, Emiliano, y ya tenemos la experiencia de 2016. Muchas gracias, Emiliano. Gracias. Les doy la palabra a Miguel Alejandro Moscosa, del Financiero. Hola, buenos días. Tengo un par de preguntas. La primera es, ¿cómo han visto este inicio de año en cuanto a actividad económica? En su reporte más reciente destacan que hay señales contrastantes entre la manufactura y los servicios. En este sentido, ¿cómo visualizan que será el comportamiento en los siguientes meses? Y la segunda pregunta es, en materia de inversión fija bruta, ¿qué se puede esperar este año? Hoy cifras del INEGI muestran que en 2023 la inversión pública creció 19.8% y la privada 19.4%, pero ya los datos solo del cuarto trimestre se observa una moderación en ambos rubros. ¿Este menor dinamismo consideran si se mantendrá este año o qué visualizan desde el IMEF? Gracias. Gracias, Miguel, por la pregunta. A ver, nosotros lo que vemos es un primer trimestre, probablemente los primeros cuatro meses del año, con un dinamismo importante todavía en el consumo, por un lado. Por otro lado, también consideramos que las obras de las principales obras del gobierno federal continuarán al menos el primer semestre para tratar de terminarlas. Sin embargo, para el segundo semestre del año sí consideramos que probablemente podría disminuir el dinamismo del consumo por un lado y por otro lado también obviamente la reducción de las inversiones del gobierno federal. También consideramos que probablemente podría también haber
un dinamismo en cuanto a la inversión relacionada a la relocalización de las empresas. Es por ello que nosotros estamos considerando un Producto Interno Bruto al cierre del 2024 del 2.4%. No sé, Víctor, si gustas complementar la respuesta. Lo has mencionado en una forma bastante redondeada, José Domingo. Lo único que podría decir es de que en la medida que avance este año y que se vayan ya terminando los proyectos insignia de este gobierno, la inversión pública tendería a disminuir gradualmente y quizás la que se mantenga activa sea la privada, precisamente por lo que decía José Domingo, de la inversión en construcción de parques industriales en el norte para poder hacer frente al crecimiento dinámico que ha mostrado en los últimos años el comercio exterior de México. Y yo te diría, hay quien define nearshoring como todas las exportaciones de México y hay quien define el nearshoring como las fábricas chinas que se cerraron en su país para instalarse en otro país más cercano a su mercado. Eh, Cualquiera de las dos definiciones que tú utilices, tenemos que ver que México tiene una gran ventaja comparativa y competitiva para seguir exportando activamente a Estados Unidos y Canadá. Y conforme se vayan desarrollando las economías de Centro y Sudamérica, también para allá. Muchas gracias, Alejandro. Miguel, Muchas perdón. gracias, Miguel Alejandro. Miguel Alejandro, correcto. Le cedo la palabra a Dainzú Patiño, de Grupo Expansión. Creo que no se abre tu micrófono, Dainzú. Hola, ahí estoy. Sí, ¿verdad? ¿Ya me escucho? Sí, Sí. Dainzú, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Pues solamente quisiera preguntarles como muy general, ¿cómo ustedes ven las finanzas públicas de los estados que que eligen gobernador este año? Y pues, ¿cuáles podrían ser los próximos retos de quienes tomen las riendas de estos gobiernos este mismo año en los 8 o 9 estados que cambian, en los que tenemos elecciones? Gracias, Dainzú. Víctor, no sé si tú tienes datos al respecto. Pues mira, lo que sí te puedo decir es de que los estados están enfrentando una situación financiera muy complicada y no te diría solamente los que tienen elecciones, todos, porque además un componente de los impuestos que pagaba Pemex se iba precisamente a las entidades federativas y al bajar el DUC, los derechos, eh, para poder apoyar a la empresa petrolera, esos recursos van a dejar de fluir a los estados por ende a los municipios, ¿no? Entonces, sí, es una situación en donde muchos estados no están apalancados, hay otros que sí tienen más deuda, pero sí les limita mucho su capacidad de tener recursos para inversión en infraestructura pública. Nos queda pendiente en su ver de dónde va a salir esos recursos para reemplazar ese dinero que venía indirectamente de Pemex, ¿no? Eh, También hay que ver que un déficit eh, de 5% como el que se está proyectando para este año por parte del gobierno va dirigido más hacia la federación y no para las entidades federativas. Entonces, sí dejan una situación de desventaja a los estados y sobre todo en años electorales. Gracias, Dainzú. Gracias. Le cedo la palabra ahora a Oscar Vargas, de El Financiero Bloomberg TV. Sí, gracias, buen día. Les agradezco la intervención. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Oscar, Sí. muchas gracias. Perfecto. Gracias. Mire, ayer en un foro de contrastes en el INE, que se llevó a cabo en el Instituto Nacional Electoral, Mario Di Constanzo, representante de la Alianza y Fuerza Corazón por México, decía que pues vamos a terminar una administración
un sexenio donde el Producto Interno Bruto per cápita pues va a ser menor que incluso que el 2018 y que se habla mucho del incremento del salario mínimo, pero poco se habla del incremento del repunte inflacionario que ha habido durante estos años, principalmente en el sector alimento y medicinas. Y otro tema también que tocó es que el balance de esta administración es totalmente negativa, pues tenemos menos y debemos más. La deuda por habitante en el 2018 era de 84,000 pesos por habitante y terminamos en 126,000 pesos por habitante. Quisiera saber su opinión acerca de estos conceptos, por favor. Bueno, gracias, Oscar, por la pregunta. Yo lo que comentaría es lo siguiente. eh, Creo que hay una oportunidad importante para tener un mejor gasto del gasto público y poderlo concentrar en aquellas eh, actividades importantes para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Uno de ellos creo que donde tenemos que reorientar de manera importante el gasto es en los sistemas de salud. eh, por un lado, por otro lado también en educación y sobre todo lo hemos comentado en diversos foros, una educación enfocada a la economía de los intangibles, de los modelos productivos de negocios y de la era digital. Es por allá donde tenemos que tener una mejor forma de realizar el gasto para los próximos años, con la finalidad de que los escasos recursos que tenemos como país sean mejor enfocados a donde el gobierno puede impactar de mejor forma. Y todos los gastos que son, por ejemplo, gastos en cuanto a infraestructura, pues yo creo que un país tiene que desarrollar infraestructura de manera importante para ser competitivo. Y en este sentido, y en todos los países a nivel mundial, los recursos públicos son escasos por definición. Entonces, en ese sentido, es importante la incorporación de la iniciativa privada en proyectos de acción público-privada para poder desarrollar la infraestructura necesaria y tener un país competitivo, sobre todo ahora que tenemos la gran oportunidad de la relocalización de las empresas y como bien pusimos en el boletín de prensa del día de hoy, es importante no perder de vista que tenemos que hacer mucha tarea en términos de infraestructura en generación de energía y energía limpia, en kilómetros de carretera que se ha dejado de invertir, en puertos y sobre todo no perder de vista que requerimos un país con una mejor seguridad de Estado de Derecho y también hablaría de aduanas más expeditas. Entonces creo que sí hay muchas oportunidades para reorganizar el gasto por un lado, pero también por otro incorporar a la iniciativa privada en temas de una mejor infraestructura para nuestro país. Víctor, no sé si quieras complementar. Sí, lo que mencionó el señor de Constanzo ayer, sí tiene razón en algunos aspectos como por ejemplo, cuando hay un déficit fiscal, ese déficit se cubre con deuda. Entonces, obviamente el nivel de la deuda va a subir. Y si sube el nivel de la deuda a un ritmo más acelerado que el que aumenta la población, pues sí, el PIB per cápita, la deuda per cápita va a subir y el PIB per cápita tenderá a ser más lento, ¿no? Entonces, es una de las medidas de riqueza ya por individuo que se utiliza mucho en el mundo. Eso no ataca la desigualdad que tanto ha propugnado el IMED para poder eliminar, pero sí es una medida de progreso de las poblaciones de los países, cómo crece el PIB per cápita. Y México está estancado en esta, le dicen que es una maldición de los países de ingresos medio, que llegan a cierto nivel y no pueden romper con los 11,000, 12,000 dólares por habitante per cápita, porque no llegan a hacer las reformas necesarias para poder potenciar el crecimiento. Hay varios países que han caído en eso y que lo han podido romper. Uno de ellos ha sido Corea, ¿no? Corea del Sur estaba exactamente en la misma situación en la que estábamos nosotros, con un PIB per cápita estancado, pero hizo las reformas necesarias para poder
incrementar su producción por persona en una población que ya prácticamente no crece, ¿no? Ahora, algo que nos ha ayudado aquí en México es el tipo de cambio fuerte para mostrar un PIB per cápita más alto en dólares. Si entramos en una situación de volatilidad en el tipo de cambio, no te sorprenda que los indicadores de PIB y de PIB per cápita medidos en dólares se nos vean afectados, porque obviamente el tipo de cambio los va a reducir, ¿no? Gracias, Oscar. Muchas gracias. Le cedo la palabra ahora a Fernanda Murillo, de Milenio. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Yo tengo tres preguntas. La primera es, comentaban que por el inicio del ciclo político en Estados Unidos, la baja de tasas va a ser más lenta. Entonces, mi pregunta es, ¿esta será la última semana que veamos una tasa de 11.25? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿este fenómeno de la sequía va a estar impactando en el pronóstico de oportunidades del nearshoring para México? ¿Y cómo se puede revertir? Y la tercera sería que hay una propuesta de mitigar un poco la inversión china en México, bueno, más bien en Latinoamérica, y hablábamos también de los autos chinos y lo que propuso Trump. Entonces, ¿cómo esto puede afectar también al pronóstico del nearshoring? Gracias. Gracias, Fernanda. A ver, te contesto primero sobre la sequía y el impacto en el crecimiento. De acuerdo a nuestros análisis, como yo comentaba hace un momento, estamos considerando un Producto Interno Bruto de 2.4% para el cierre de este año 2024. Pero esta consideración del 2.4 aún no tiene ninguna consideración de tipo de que las sequías se radicalicen. Entonces, de darse esta situación, podría haber una reconsideración en ese 2.4. Esperemos que no se dé una radicalización más importante de la sequía que estamos teniendo. En cuanto a la baja de las tasas y la próxima decisión de Banjico, nosotros si revisamos la inflación del mes de febrero, esta cayó, pero principalmente por la inflación no subyacente. Sin embargo, la inflación subyacente, aunque sigue descendiendo paulatinamente, sigue en niveles muy altos. Por lo cual se escuchan voces de que si es el momento oportuno o no de una baja de la tasa de política monetaria. Nosotros consideramos que probablemente sí se va a ver una reducción de la tasa de política monetaria en la próxima decisión. Consideramos que esta podría ser de 1/4 de punto. Y en cuanto a la tercera pregunta, bueno, no sé si quieras complementar las dos primeras, Víctor, y en la tercera, si tienes la respuesta, por favor. A ver, primero, ya vimos anoche cómo el Banco Central japonés por primera vez en 17 años subió la tasa, ¿no? Y se están hablando de que en Estados Unidos quizás la inflación todavía no se ha moderado lo suficiente como para iniciar un ciclo de tasas a la baja. Es complicado el entorno del manejo de la política monetaria en el mundo hoy día y no deja de serlo así todavía para México, ¿no? Y va también relacionado con temas con lo de la sequía. Si tenemos un nivel de tan bajo de agua disponible, no solamente para nosotros como individuos, sino también para la producción agrícola. Y te recuerdo que hoy se está dando prioridad al consumo humano antes de la producción agrícola, pues obviamente las cosechas vienen mermadas en una forma importante. Mientras se puedan importar productos con un nivel de precio razonable, que obviamente no somos el único país en sequía, entonces el precio mundial de los granos va a subir, pues no tenemos tanto problema, a menos que ya empecemos a tener ataques a nuestro tipo de cambio por ciclo político, y por eso estaba recordando hace rato el efecto que tuvo la campaña de Trump en México en 2016,
cuando empieza la retórica y se mueve el tipo de cambio, ese tipo de situaciones donde dependemos más de importación de alimentos con un tipo de cambio más débil, presiona a los precios y obviamente hace más complicada la baja de las tasas de interés. No sabemos si el Banco de México vaya a bajar mañana la tasa o no, pero lo más probable es que si inicia ese ciclo lo va a hacer muy lentamente y dejar las tasas todavía altas y restrictivas en su política monetaria. Y yo creo que te diría, vamos a ver qué dice mañana la Junta, ¿no? Es imposible saber nosotros qué es lo que van a decidir, pero sí hay factores que se están presentando que va a ser una discusión y un debate bastante completo, ¿no? Porque todavía hay presiones en otros lados que tienden a subirnos el precio para nosotros. Y perdón, la tercera pregunta era, ¿qué podía hacer creo que era una de tus preguntas, ¿qué se puede hacer para reducir la sequía y no No, iniciar el nearshoring? mitigar la inversión china. Ah, ok. Mira, sí hay un tema para Estados Unidos con la industria automotriz. Hay países que tienen sectores que son su orgullo nacional y que son súper protegidos en momentos extremos y, eh, y el sector automotriz es uno de ellos. Eh, si tú ves en México, vendemos domésticamente algo así como 1.200.000 automóviles al año y ya 25% de esos automóviles ya vienen de China, no solamente los de marca china, sino también las armadoras americanas están importando modelos que se fabrican en China. Aparentemente el objetivo de las armadoras chinas es vender cuando menos una tercera parte del mercado automotriz en México con autos chinos. Eso lo llevaría a 400.000 unidades. Obviamente en sacrificio a las otras marcas, no solamente las americanas, sino también las coreanas y europeas. Sí es muy probable que Estados Unidos empuje a México a que los autos chinos que se exporten de México a Estados Unidos, si se llega a dar el caso, tengan una restricción de contenido muy estricta y muy alta, o si no van a venir aranceles muy altos. En un discurso durante el fin de semana, Trump dijo que si no se cumplía esa función, podría imponer un arancel de autos chinos para entrar a Estados Unidos del 100%. Obviamente es un político que está hablando en una campaña, pero no hay que descartar que esa ha sido su táctica en el pasado y que sí, obviamente es una situación que tenemos nosotros que manejar en conjunto con Estados Unidos y Canadá y también con China para que esa situación no se presente. Veremos como en Europa que ya empezaron juicios contra el dumping chino en autos eléctricos. Bueno, qué bueno que mencionas el caso de Europa, porque eso lo único que hace es reforzar la postura de Estados Unidos ante la importación de los autos chinos. Ha sido una importación masiva de marcas chinas particularmente de autos eléctricos en Europa, y afectando particularmente a las empresas alemanas y francesas. Entonces, sí, existe esa presión y te recuerdo que también el gobierno chino está atrás de muchas de estas compañías armadoras y que su manera de apoyar es a través de un nivel de crédito muy alto a tasas muy, muy blandas y eso se considera una situación competitiva injusta. Gracias. Gracias a ti, Fernanda. Ya no tenemos más preguntas, por lo cual me permito ceder la palabra a nuestro presidente nacional para que nos ayude con el cierre de la sesión. Adelante, José Domingo. Gracias, Gerardo. Muchas gracias por, por participar en nuestra conferencia de prensa el mes de marzo. Los invitamos a nuestra conferencia del mes de abril y le agradezco a Víctor, a Pedro y a Gerardo el haber participado y a todos ustedes. Nos vemos en el mes de abril. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.